Entonces el título de esta serie es Crucificado, algunas razones por las cuales Cristo padeció la cruz. Y estamos hablando, o vamos a estar hablando en esta oportunidad, de otra causal por la cual el Señor Jesucristo se entregó. No solo se entregó a la muerte, no solo se entregó a la cruz propiamente tal, sino que también al padecimiento que todo esto involucraba, ¿cierto? Ese padecimiento comenzó desde el momento en el cual él fue entregado, ahí comenzó ese suplicio, él estuvo eh, recibiendo todos esos azotes, esos escupitajos, él recibió vergüenza, fue humillado y todas estas cosas obviamente eran parte del castigo que a nosotros nos correspondía. Y eso es básicamente lo que hemos estado hablando anteriormente. Vimos una causal que el Señor se entregó como para detener o para absorber la ira de Dios. Recordemos, esa fue la primera causa que estuvimos revisando. Después hablamos que el Señor también se entregó y padeció la cruz para mostrar el amor y la gracia de Dios. También vimos que Él padeció sufrimiento para ser perfeccionado en la obediencia. Otra causal que Él cargó la cruz, otra causa por la cual Él cargó la cruz fue para darse en rescate por muchos. Vimos, cierto, que Él nos redimió o nos salvó de el presente siglo malo. Esa también es otra causa por la cual el Señor Jesucristo asumió la cruz. Y la semana pasada vimos, cierto, cómo es que Él se entregó para anular nuestra condenación, para anular nuestra condenación. Él asumió nuestras culpas. Él asumió nuestro dolor. ¿Para qué? Para que no tuviéramos nosotros que padecer esa situación. ¿Ok? Así que es muy importante durante este tiempo no tan solo ir avanzando, sino por sobre todo recordar cuáles han sido las causales previas que hemos revisado y que esto sea con el fin de encender nuestros corazones, de llevarnos a una devoción más sincera, más genuina um, para con nuestro Señor, ¿ok? Así que eso es lo que hemos estado viendo y hoy, como les comenté, vamos a tocar este nuevo tema o esta nueva causa o razón para que seamos de Él, ¿ok? Bueno, uno de los textos bases, vamos a tener tres textos bases esta noche. El primero es este, Romanos capítulo 7, versículo 4, y como lo saben, normalmente empleo la nueva Biblia de las Américas para, como base para estos estudios. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Ok? Entonces, cuando vemos este pasaje, el apóstol Pablo está empleando un término muy interesante. Él está empleando la figura del matrimonio. Dice, para que seáis unidos a otro. Y en la versión Reina Valera, dice, para que seáis de otro. Esa expresión o la idea de pertenecer a otra persona es justamente lo que estamos tratando de plantear aquí. Nosotros fuimos redimidos, comprados en el mercado de esclavos. Esa es la idea de lo que vimos la otra vez como redención. Ahora, eso significa que ahora le pertenecemos a otro, le pertenecemos a otro. Y ese punto es tan importante, pero es uno de los puntos que más nos cuesta comprender en la vida de fe, sobre todo al principio. Cuando ya llevamos un poco más de tiempo, nos es más llevadero esta idea, aunque no por llevar más tiempo nos deja de confrontar eso. Y es la idea de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros pertenecemos al Señor.
¿Por qué? Porque Él nos compró. Y ahora Él es nuestro dueño. Hermanos, hermanas, Él se entregó para que seamos de Él, para que seamos su propiedad. Para eso también Él se entregó. Este otro texto, Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 al 20, miren lo que señala. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Se da cuenta la idea? No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se entregó a la muerte, se entregó al sufrimiento con el fin de que ahora le perteneciéramos a Él, de que le perteneciéramos a Él. Continúo con el texto, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales, vuelvo a repetir la idea, son de Dios. Amados, el Señor Jesucristo nos redimió, hizo propiciación delante del Padre por nosotros, se dio en rescate por nosotros, nos sacó de nuestra vana manera de vivir que nos llevaba a la destrucción, nos reconcilió con el Padre, anuló nuestra condenación, todo esto por medio de su sufrimiento en la cruz, pero también, amados míos, lo hizo con el fin de que ahora nosotros perteneciéramos a Él. De Él somos, de Él somos. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Aquí el apóstol Pablo está en un contexto bien especial. Él está camino, digamos, regresando a Roma, perdón, siendo llevado a Roma para ser enjuiciado. Y en eso pasa por un lugar donde él había fundado iglesias, particularmente en la orilla de Mileto. Él manda a llamar a los ancianos de la ciudad de Éfeso. Y a ellos les dice esto, a los ancianos de la ciudad de Éfeso: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y ahora viene lo importante, la cual Él compró con su propia sangre. Él nos compró. Él nos compró con su propia sangre. Le pertenecemos a Él, amados. Le pertenecemos a Él. Antes no éramos de Él. Ciertamente existe una idea en el mundo de que todos son hijos de Dios. Pero eso usted a esta altura, por lo menos las que ya llevan tiempo en la iglesia, lo tienen más que claro. No es así, eso no es verdad. No todos son hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que todos aquellos que creen tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de hombre o de varón, sino de Dios. O sea, no todos son hijos de Dios. Ciertamente todas las personas son creación de Dios, pero ser hijo de Dios es otra cosa. Para que alguien sea hijo de Dios, tiene que ser adoptado por Dios. Y la única manera de ser adoptados, de recibir la adopción, es por intermedio de Jesucristo. De manera que todos aquellos que no están en Cristo, que no creen en Cristo, no son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero de ninguna manera son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los suyos, los que verdaderamente son hijos de Dios, son aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo. Y si fuimos comprados por la sangre de Cristo, eso implica necesariamente que a Él le pertenecemos. Así que eso, amados míos, es muy importante. El mundo vive en una mentira. El mundo piensa que son dueños de sus propias vidas, que hacen lo que quieren, pero en rigor esto no es así. Ellos no hacen lo que quieren. Ellos no hacen lo que quieren. Ellos hacen lo que su naturaleza pecaminosa les insta a hacer. Son esclavos, son esclavos. Y nosotros también éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Lo vimos cuando hablamos de que Él nos redimió del presente siglo malo. Ahora bien, el punto aquí es que todo aquel que peca es esclavo del pecado.
le pertenece al pecado. Todos nosotros, antes de conocer al Señor, o más bien antes que Él se presentara a nuestras vidas y nos rescatara, vivíamos y le pertenecíamos al pecado. Le pertenecíamos a las pasiones que llenaban nuestro ser. Esas pasiones que no podíamos controlar, que en algún momento podíamos retener, pero que finalmente siempre terminaban venciendo. De manera que esa es la misma condición que se encuentran las personas hoy en día afuera. Son esclavos, le pertenecen a alguien, no son libres, son esclavos del pecado, son esclavos de la mentira, son esclavos de sus propias pasiones y concupiscencias. Concupiscencia, a todo esto, significa la pasión desenfrenada que está dentro del ser humano. Esa pasión, no tan solo en el sentido de lujuria, sino esa pasión que existe en la carne intrínsecamente, que nos lleva a desear lo que es malo. Ahora bien, cuando una persona llega al Señor, el cristiano cree o entiende que es libre, porque si antes era esclavo, llega a Cristo y lo libera. Pero esto definitivamente no es así, no es así, no es así. Cuando somos salvados, Él pagó el precio, nos compró para que le pertenezcamos a Él. Hermanos, lo importante no es quiénes somos, ¿ok? No es importante eso. Mucha gente dice, yo sé quién soy, soy un hijo de Dios. Está bien, es una verdad, somos hijos de Dios por gracia, pero no importa lo que somos nosotros, importa de quién somos. Y de quién somos al momento de recibir la salvación es de Cristo. Le pertenecemos a Él le pertenecemos. Y este punto es tan importante y tan poco tomado en cuenta. Amados, cuando conocemos a Dios, cuando Él se acerca a nosotros, nos quita el velo y por medio de su Espíritu Santo podemos comprender ahora las verdades profundas, podemos conocerle a Él. Cuando sucede eso, no significa que ahora somos libres para hacer lo que queramos. Si somos de Cristo, le pertenecemos a Él le pertenecemos, de Él somos. Y eso es lo que realmente significa el término Señor. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versos 21 al 22, dice una de las verdades o de las respuestas más brutales que encontramos en el Nuevo Testamento. Él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y esto otro. Pero les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Estoy parafraseando lo que aparece escrito ahí en ese pasaje. Mucha gente dice Señor, cuando ora dice Señor. De hecho, una de las grandes muletillas que tenemos en nuestras oraciones es Señor. Es como una coma, lo usamos muchas veces. Como en vez, cuando estamos pensando en qué otra cosa decir, utilizamos la palabra Señor como una coma. Pero no entendemos cuál es el verdadero significado de esa expresión. Curios en el griego, tiene la idea de un amo, de un amo. De hecho, la frase que se acuñaba en el tiempo de la época de Roma, del Imperio Romano, en el contexto en el cual viene nuestro Señor Jesucristo, se le llamaba curios al emperador, al dueño de todo el mundo conocido en ese tiempo, al emperador de todo. Él era el curios, él era el Señor, él era el dueño de todo. Eso es lo que significa Señor. Pero muchas veces el cristiano le gusta la persona de Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Que sea mi Salvador es maravilloso porque significa que estaba perdido y que ahora Él me rescató. Pero si Él es tu Señor, significa que Él es tu dueño, significa que Él te compró, significa que ya no te perteneces a ti mismo. Él es quien realmente tiene el control y bajo su voluntad tú vives. Por eso es que oramos, amados. Por eso es que oramos. Oramos para sujetarnos a la voluntad de Dios. No es que nosotros le estemos dando las directrices que Dios quiere, ¿no? Cuando oramos, nos sujetamos a su voluntad. Obviamente le pedimos, conforme a su voluntad le pedimos. Él pone en nuestro corazón las cosas que Él mismo nos va a dar.
Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, nuestro dueño. Pero tristemente no vivimos así. No entendemos ese concepto, Señor, o no aplicamos más bien el concepto del señorío de Cristo en nuestras vidas. Si Él es nuestro Señor, Él es el amo, Él es el dueño. Él es quien realmente tiene el control de nuestras vidas y también es el que dicta las directrices a las cuales tenemos que apuntar. Así que, amados, Él vino a morir, el Señor Jesucristo vino a morir, cargó la cruz, sufrió aflicción con el fin de que le pertenezcamos a Él y no de que le pertenezcamos al pecado, al pecado. Nadie es libre, amados, nadie es libre, nadie es libre. Y el Señor Jesucristo se lo dejó más que claro a los religiosos de la época. En esta oportunidad, este texto que vamos a leer, que se encuentra en Juan, capítulo 8, 31 al 34, él se encuentra frente a los que estaban ahí, observando, particularmente estaban los discípulos, pero también habían otras personas que estaban ahí. Fíjense lo que dice Juan 8, 32 a 34, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo único que libera al ser humano? El conocimiento de la verdad. ¿De una verdad? No, de la verdad. Y la verdad encarnada es Cristo Jesús. Ellos le contestaron, aquí no se está refiriendo a los discípulos, aquí hay otras personas que estaban escuchando la enseñanza. Ellos dicen, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos pensaban que eran libres e increpan, perdón, al Señor y le dicen lo siguiente, ¿cómo dices tú serán libres? Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Queridos, el que peca es un esclavo del pecado. Y todos pecamos, de manera que todos éramos esclavos, pero vino el Hijo a darnos libertad. Por eso el texto más abajo dice, si el Hijo los libertare, seréis realmente o verdaderamente libres. O sea, la libertad solamente es posible en Cristo, pero no para ser libre a lo que nosotros queramos, sino somos libres del pecado, somos libres de los lazos del diablo, con el fin de que le pertenezcamos a Él. John Piper dice lo siguiente, no existe autonomía en el mundo caído, estamos gobernados por el pecado o gobernados por Dios. No hay más, no hay tonos grises acá. Es blanco o es negro. O estás siendo gobernado por Dios o estás siendo gobernado por el diablo. Pero tú no puedes gobernarte a ti mismo. No puedes porque no tienes el poder. No tienes el poder. Ahora, hay algo que lo hemos mencionado en otras oportunidades y es la famosa definición del libre albedrío, ¿cierto? Todas las personas dicen, pero yo tengo libre albedrío. Y nosotros entendemos, o más bien definimos el libre albedrío como la posibilidad de poder decidir, ¿ok? De poder decidir. Y en ese sentido es cierto, cada uno de nosotros decide qué ropa ponerse, qué corte de pelo realizarse, de alguna manera decide en qué trabajo o en qué área se va a desempeñar en lo que respecta a lo laboral. Y eso es verdad, existe libertad en eso, pero es una libertad que Dios nos dio a nosotros, pero eso no significa que seamos libres completamente. No, no hay una libertad completa. ¿Por qué? Porque aquello que no deseamos, o sea, aquello que deseamos, podemos tenerlo, pero aquello que verdaderamente es bueno para nosotros de forma natural no podemos alcanzarlo. O sea, existe libertad, pero el hombre no tiene la libertad de forma natural de decidir por lo bueno. Siempre va a tener una tendencia hacia lo malo. Y esto es porque nació apartado de Dios y esclavizado del pecado. Hermanos, casi siempre somos libres de hacer lo que deseamos, casi siempre, pero no somos libres para desear lo que debemos desear. ¿Se entiende la idea? Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No saben ustedes
que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pablo le está diciendo a los romanos esto. Ustedes no saben que ustedes son esclavos, pero si obedecen al pecado, son esclavos del pecado y la muerte. Pero si ustedes obedecen a Cristo, son esclavos de Cristo, lo cual les traerá justicia y vida eterna. Eso es un poco el parafraseo de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Continúa en Romanos capítulo 6, versículo 20, pero porque cuando ustedes eran esclavos, note bien, está hablándole en pasado a la iglesia, eran esclavos, hermanos, éramos esclavos, pero Cristo asumió la culpa de nuestro pecado en la cruz, nos compró con su sangre y nos compró, y si nos compró, le pertenecemos. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación, como resultado la vida eterna. Fíjense acá, hechos siervos de Dios. Fuimos liberados del pecado por medio de la obra de Cristo, pero ahora somos hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, esclavos de Dios. Es la misma idea. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo comúnmente cuando saluda en sus epístolas, comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, o también dice siervo de Jesucristo, ¿ya? Y eso significa esclavo, un dulus, un doulus. Eso significa siervo, un esclavo. Pablo era esclavo de Cristo. ¿Tú qué eres? Si estás en Cristo, eres un esclavo de Él también. Pero la esclavitud en Cristo es una esclavitud maravillosa, porque es una esclavitud que no te lleva a la destrucción. No es una esclavitud que te ata, sino una esclavitud que te libera. Te libera de todo lo malo y te da la posibilidad de ir hacia lo bueno, de apuntar hacia lo bueno, de apuntar hacia el Padre de las luces, de apuntar hacia el único Dios verdadero. Y eso es lo que te da el fruto de que Cristo murió y asumió la cruz. Como lo decía, casi siempre somos libres de hacer lo que deseamos, pero no somos libres de desear lo que debemos por naturaleza. Ahora, en Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando Él nos salva, ahora le pertenecemos a Él y ya estamos libres del pecado y tenemos la posibilidad de desear aquello que es bueno para nosotros, de aquello que nos va a bendecir, de aquello que nos va a traer cada día más, eh, digamos, un bienestar a nuestra vida espiritual. Hermanos, le pertenecemos a Dios. Hermano, el Señor Jesucristo murió para que tú fueras de Él, para que yo fuera de Él. ¿Pensamos en eso? ¿Realmente vivimos en eso? Los planes que tienes, tus sueños, tus proyecciones, ¿están sujetas a Dios? ¿Están sujetas a Dios o no? ¿O simplemente son decisiones que tú has tomado y que vas a llevar a cabo? Hay que preguntarse eso. Hay que preguntarse eso, de verdad. ¿Sabes qué? Incluso toda decisión en tu vida importante, trascendente, debiese estar sujeta a la voluntad de Dios. Tú no puedes tomar decisiones así de sencillo, de verdad. Porque tú eres esclavo de Cristo. Tú eres esclavo de Cristo. Y si eres esclavo de Cristo, todas tus decisiones tienen que ser para la gloria de su nombre y no para el beneficio personal tuyo. Déjeme decirle que siempre va a haber beneficio para uno cuando está sujeto a la voluntad de Dios. Eso es evidente y es maravilloso. Pero si quieres verdaderamente estar en ello, es necesario que entiendas que tienes que sujetarte a Dios porque Él es tu dueño. Sujetarte a Cristo porque Él sufrió la cruz para que fueras de Él. Dejemos de vivir como si nos perteneciéramos, porque no nos pertenecemos. El Señor murió para que fuésemos libres del pecado, libres del diablo, y pudiésemos ahora obedecerle, ser obedientes de corazón. Esa es la idea.
Fíjese lo que dice Pablo aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26. Fíjese, debe reprender tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, note las palabras, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. O sea, todo aquel que piensa que no está en Cristo, que piensa que es libre, no es libre, está bajo el lazo del diablo, está bajo el lazo del pecado. Pero cuando estamos en Cristo, ya estamos lejos de ese lazo, pero tenemos que sujetarnos a aquel que es nuestro dueño, aquel que nos compró, aquel que nos hizo que le perteneciéramos a él. Ahora somos de él. Hermanos míos, Cristo padeció la cruz para que seamos de él, para que seamos de él. Vivamos como si fuésemos de él. John Piper dice esto: Cristo sufrió y murió para que pudiéramos estar libres de la ley y el pecado y pertenecer a él. Aquí es donde la obediencia deja de ser una carga y se convierte en la libertad de llevar fruto. Recuerde, no nos pertenecemos. Antes, para nosotros, como éramos esclavos del pecado, la obediencia era una carga. Era una carga que no queríamos llevar. Por eso a la gente le cargan los 10 mandamientos, que digamos es la base de la ley moral de Dios, aquella que trasciende todos los tiempos, aquella que nunca dejará de ser. La ley moral de Dios, descrita en los 10 mandamientos, está vigente hoy y continuará vigente siempre. ¿Por qué? Porque muestra el carácter moral de Dios y Dios no cambia. Dios no cambia su moralidad. Las otras leyes que estaban basadas en cosas, digamos, social y políticas, y también aquellas que tenían que ver con la purificación, que eran una tipología de Cristo, todas esas fueron cumplidas plenamente en la cruz del Calvario, de manera que hoy no son necesarias. Son principios, por lo menos las leyes cívicas, las leyes nacionales son ejemplo, cómo debería gobernarse, cómo debería liderarse un pueblo bajo el estándar de Dios. Ciertamente pueden ser muy útiles incluso el día de hoy para nuestros países, para nuestras naciones. Si estuviésemos sujetos a los parámetros de la ley de Dios y que nuestras leyes en nuestro país estuviesen bajo ese alero, bajo ese amparo, realmente nuestro país le iría bien, independiente de que no sea un país cristianizado. Ahora bien, ese fue el modelo, ese fue el propósito. Así debería ser el reino de Dios, como Dios lo estableció en esas leyes, llamémoslas civiles, que vemos en el Antiguo Testamento. También había leyes ceremoniales, como les comenté, rituales que hacían una alusión a Cristo, a lo que él iba a hacer. Por ejemplo, la Pascua, los sacrificios, las ofrendas. Todas estas cosas eran representaciones tipológicas de lo que Cristo iba a hacer. Esos animales sacrificados representaban el único sacrificio que Cristo haría, el verdadero, el original. De manera que cuando él lo hizo en la cruz del Calvario, todas esas cosas fueron innecesarias. Pero hay una cosa que nunca cambia, es la ley moral de Dios, que está representada en los 10 mandamientos. Ahora, para el ser humano es una carga eso, es una carga. ¿Qué es lo que vemos hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy? No sé, totalmente lo contrario a lo que la ley de Dios señala. Vemos, por ejemplo, no adulterarás, ¿cierto? No adulterarás, un mandamiento. Pero hay programas de televisión llamados infieles. ¿Se da cuenta? El mundo tiene una continua aversión a lo que Dios enseña, lo que Dios demanda. Entonces, el hombre normalmente se va en contra de lo que Dios pide. Y lo que Dios pide es lo que es mejor para el hombre. Pero como el hombre está esclavo del pecado, lo que busca es aquello que va en contra de la voluntad de Dios y que le produce la muerte. También dice, no robarás. Pero, ¿cuáles son las mejores series de los streaming? De Netflix, de Amazon. Aquellas que tienen que ver con delitos, con robo. La Casa de Papel, donde unos ladrones se convierten en héroes por el hecho de eh, robar de manera inteligente. ¿Se da cuenta?
Esos son los parámetros que tenemos hoy en día. O también en su momento, series como Breaking Bad, que mostraba a un narcotraficante como alguien bueno, o también a los más entendidos, ¿cierto? En lo que sucede en nuestro continente, o lo que sucedió en nuestro continente. Es increíble la cantidad de series que han salido inspiradas en Pablo Escobar. Es increíble, como si fuera alguien bueno, alguien digno de imitar, pero no, no lo es. Sin embargo, la tendencia del ser humano es a esa, a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza está totalmente distanciado de Dios y esclavo del pecado que lo lleva hacia la destrucción. Por eso es que le cuesta obedecer, porque no puede, porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede hacerlo. Ahora bien, tú que eres cristiano, tú que creíste en Cristo, tú que te arrepentiste de tus pecados y has confiado en Él, has confiado en el Señor, ya no estás bajo esa esclavitud, ya no eres esclavo del pecado. Ahora puedes cumplir la ley de Dios, pero ten en cuenta esto, también le perteneces a Él, eres de Él. Hermano, hermana, somos de Él y no de nosotros. Dios no nos liberó para dejarnos autómatas o autónomos, sino para que dependiéramos de Él, porque de Él somos. John Stott hace la siguiente, o señala lo siguiente al respecto. Además de la trágica situación de la cual somos redimidos y del precio pagado para ello, llama la atención hacia la persona del Redentor, quien adquiere derecho de propiedad sobre lo que ha comprado. Así el señorío de Jesús, tanto sobre la iglesia como sobre el cristiano, se atribuye al hecho de que nos compró con su propia sangre. Amados, el Señor, Cristo Jesús, es Señor, dueño, amo de su iglesia. Cristo Jesús es dueño, Señor, amo de los cristianos. Él padeció la cruz para que tú fueras su pertenencia. Somos de Él. Hay una película infantil que era cuando yo era pequeño y que ahora todavía existe, todavía está vigente, la famosa Toy Story. Y, la trama de esa serie es que son juguetes que le pertenecen a un niño. Y porque tienen en su pata, todos los juguetes tenían el nombre del niño. Y el mensaje era como que los juguetes, por el hecho de tener escrito el nombre del niño en su pie, debían hacer lo que sea para hacerlo feliz y para acompañarlo. O sea, la vida del juguete tenía que ver con satisfacer a aquel que era su dueño. Eso debiese pasar con nosotros. Tenemos el nombre de Cristo, tenemos el nombre de Jesús en nosotros. Amados, oramos en el nombre de Jesús. Nos bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor, porque a Él, de Él somos, a Él le pertenecemos. Y nuestra mayor preocupación en la vida, nuestra mayor ocupación en la vida también, tiene que ser glorificar a Dios y gozarnos de Él. Glorificar a Dios y gozarnos de Él. Esa es la primera pregunta del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el bien último del hombre o el propósito final del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él. Amados, le pertenecemos, somos de Él, no somos nuestros. Así que vivamos de esa forma, vivamos de esa manera. Entendamos que Cristo recibió todos esos golpes en la cruz del Calvario, recibió toda esa humillación, esos escupitajos, para que tú no seas tuyo, para que tú no te consideres autónomo, sino para que entiendas que eres de su propiedad. El nombre de Él está escrito en ti.
Así que, amados, esta semana reflexionemos en esta gran verdad. Hemos visto muchas, muchas, y vamos a continuar en esta misma línea, pero esta semana te invito a que podamos reflexionar en esto. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Una de las razones por las cuales Cristo padeció la cruz fue para que seamos de Él. Él pagó el precio para que le perteneciéramos. Así que eso, amados míos, era lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Eh, Preguntas, comentarios.